Bueno, pues bienvenidos al primer día de sesiones de trabajo de IberoConf, el tercer encuentro Wikimedia Iberoamericano 2013. Vamos a abrir con una charla a cargo de Patricio Lorente y María Sefidari. Gracias, Iván. Bueno, no solo Iván, sino gracias Wikimedia México por aceptar esta propuesta que le hicimos con María de tener una conversación junto con todos los capítulos de Iberocop en nuestro rol de miembros de la Junta Directiva. La idea no es hacer una presentación, sino tener una conversación entre todos. De hecho, la primera idea la tomamos de una iniciativa que tuvo Alice Vigand hace algunos meses, cuyo título era Pregúntale a tu board member. Bueno, más o menos así es la idea. Nosotros tenemos eventualmente algunas cuestiones para comentar, pero nuestra prioridad sería poder recibir preguntas y comentarios por parte de ustedes acerca de expectativas, dudas, comentarios, etcétera. Como ha dicho Patricio, agradecer a Wikimedia México que nos haya invitado. Esta es una reunión importante. Me parece importante que haya presencia de la directiva de la Fundación aquí. Y por eso Patricio y yo quisimos hacer un esfuerzo para estar a su disposición para todas las preguntas, comentarios, reflexiones que nos quisieran trasladar. Y de ahí vino la idea un poco de hacer esta hora en un formato de charla en el que informalmente podamos debatir, comentar todo lo que ustedes nos quieran trasladar para que nosotros posteriormente lo podamos trasladar a la Junta en su conjunto. Así que si tienen algún tema con el que quieran iniciar o alguna pregunta global sobre el movimiento, no sean tímidos. Sí, podéis. Lo sabía. Hola, buenos días, gracias a... ¿Se escucha? Sí. Buenos días, gracias a ambos por estar dispuestos para esta charla. Creo que es una muy buena iniciativa que acerca al board y a la fundación con los capítulos y que nos hace sentir partes de una misma misión y no entidades aisladas o en competencia. En esa relación quería preguntarles cuál es su opinión con respecto a que, si bien desde hace un año y medio, el clima de tensión que había habido se había relajado y había una relación muy constructiva entre la fundación y los capítulos, en todo lo que es el proceso de métricas, en asistencia, en la nueva estrategia de la fundación que puso el eje en el fortalecimiento de las comunidades, abandonando la estrategia anterior de los países estrategia con las oficinas. Sin embargo, todo esto entra en conflicto con un post reciente de la señora Sue Gardner, donde básicamente desmerece el trabajo de los capítulos, da a entender que son estructuras burocráticas que consumen demasiado, en una mirada unidireccional y monotemática, dogmática contra los capítulos, que es una cosa persistente en la línea de esta señora, y teniendo en cuenta también que es público que la fundación está en búsqueda de un nuevo director ejecutivo, ¿creen que esta publicación de Sue Gardner represente a la fundación o cuál es la visión del board con respecto a esto? Bueno, gracias Galio por la pregunta. Dos o tres cuestiones breves. La opinión de Sue en el informe del primer año del FDC representa la opinión de Sue. No es la opinión del board, por cuanto además no hemos discutido específicamente esos planteos previo a su publicación. El board desde hace 2 años, desde la creación en particular del FDC, ha planteado la necesidad de descentralización de las actividades programáticas, cuestión que se vio reforzada con aquella discusión acerca del narrowing focus, acerca del plan de la fundación. No sé si todos están al tanto de esta decisión que se tomó hace 1 año y medio atrás, que la fundación decidió enfocarse solamente en las actividades esenciales y descentralizar todo aquello que no fuera parte de sus actividades esenciales, y esto tiene que ver también con la necesidad de que otros actores del movimiento Wikimedia tomen este desafío. En tercer lugar, también quisiera comentar que
Bueno, como todos ustedes saben, el board en este momento se encuentra abocado a la búsqueda de un nuevo director ejecutivo, lo que es el mayor desafío que tenemos en este año y es una transición realmente compleja, con lo que, en mi opinión personal, si bien no lo hemos discutido ahí, aún no deberían esperarse cambios bruscos de estrategia en el medio de una transición tan compleja. Esta también es otra cuestión que nosotros tenemos en cuenta. Y por último, yo creo que la opinión de Sue en este sentido no debería sorprender. A mí no me sorprendió. Ella en los últimos tiempos no, desde hace ya algún tiempo ha tenido este tipo de visión respecto de la función de los capítulos, pero no ha formado parte de la estrategia que ha planteado la Fundación en su conjunto. Evidentemente no me parece que es poco sorprendente, es más o menos sigue la línea del discurso de Sue. Sí me gustaría aclarar que Sue en ese post no hace una mención específica a lo que es el funcionamiento interno de los capítulos. Ella se refiere en todo momento al FDC y constata su preocupación de que en algún momento pueda estar, digamos, invadido por gente de los capítulos que para ella pueden tener una visión muy particular del movimiento. Bueno, es su opinión. Podemos estar de acuerdo o no, es respetable, pero sí me gustaría que pensáramos también que algo que nos distingue de muchas otras organizaciones es que toda esta conversación la estamos teniendo públicamente. Es decir, es un ejercicio de transparencia que la directora ejecutiva publique sus pensamientos reales para que todos los demás los podamos discutir o matizar o decir, ¿por qué estás pensando esto? Yo no estoy de acuerdo contigo, pero esta discusión la estamos teniendo todos públicamente, que es algo que tiene que sorprender mucho de puertas para afuera. Bastantes medios han hecho eco de las opiniones de Sue. Algunos, como ya digo, se lo han llevado por el terreno de la corrupción de los capítulos, pero en todo momento recordemos que se estaba refiriendo a lo que es el proceso del FDC en sí, de cara al futuro, y como digo, es su opinión. Me gustaría preguntar qué espera la board de la Fundación de Iberocop como unión de capítulos iberoamericanos, porque hasta ahora era algo muy informal, pero realmente qué tipo de resultados, de acciones concretas está esperando no solo los miembros del board de la Fundación que conocen bien Iberocop, sino toda la Fundación en sí, que al fin y al cabo es la que maneja aquí las cosas. Entonces, para saber qué realmente está esperando de nosotros y cómo podemos ser más eficientes en nuestro trabajo. Iberocop siempre ha sido visto como una experiencia muy interesante y muy importante de colaboración horizontal entre capítulos. Y muchas veces en nuestras discusiones en la Junta Directiva ha surgido como contraposición a otras iniciativas mucho más estructuradas, institucionalizantes y burocráticas, por decirlo de alguna manera, como en algún momento terminó siendo aquella idea original de la WCA. Y se ha planteado como un modelo interesante a prestar atención, a seguir y probablemente a replicar. No ha habido nunca una discusión específica sobre Iberocop, pero sí tenemos muchas conversaciones acerca de cómo pueden los capítulos interactuar entre sí, cómo pueden ayudarse entre unos y otros, cómo puede transferirse experiencias, cómo puede aprender de las experiencias mutuas, etc. Y en ese sentido me parece que en general, no solo en el caso de María y mío, que los conocemos desde el inicio, sino que me parece que en general hay un aprecio importante, hay un interés importante por esta experiencia. Yo creo que Iberocop ya ha demostrado bastante en el movimiento cómo se puede cooperar entre capítulos, que la cooperación entre capítulos es posible. Y esto además ha adquirido más relevancia después de ver lo que ha pasado con la WCA. ¿Qué es lo que espera la board de Iberocop? Bueno, eso va a depender también de las actividades que realice Iberocop. Nosotros, después de esta reunión, presentaremos nuestro informe a la board. Presentaremos cuáles son las conclusiones a las que ha llegado Iberocop, cuál va a ser la estrategia que se vaya a seguir a partir de ahora, qué es lo que van a hacer.
y a partir de ahí supongo que podemos tener una discusión. También depende de lo que necesite Iberocop de nosotros. Una cuestión adicional, a mí me parece que bueno, es la tercera conferencia Iberoconf, y en todas ha habido un tono y un acento en cuestiones distintas. Me parece que eso ha tenido que ver con los desafíos que van surgiendo alrededor del movimiento. Me parece que el desafío más importante que se viene ahora para los capítulos, y que Iberoconf afortunadamente lo está tomando como un desafío propio, es la cuestión de la evaluación de las propias actividades, de la evaluación de impacto, de la cuestión de las métricas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, estos son ámbitos muy propicios como para pensar en términos prácticos qué cosas podemos hacer entre todos. A título personal, yo pienso que Iberocop podría tener una mayor presencia en el movimiento, en los temas generales del movimiento, y me gustaría que la empezara a tomar a partir de ahora. En el mismo sentido de la pregunta de Santi, ¿qué opinan sobre una estructura ya más formal de Iberocon, que se trató creo que el año pasado? De hecho, se leyeron algunos, como se dice, unos estatutos, crear una sede fija en alguna ciudad de Latinoamérica, probablemente Buenos Aires. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Obviamente, viendo el fracaso de la WSA. Los organismos complejos, quiero decir, la organización tiende a la complejidad. Cada vez hay más capítulos en Iberocop y la verdad es que no estaría mal desarrollar algunos criterios de admisión o de estos tipos que siempre estamos discutiendo qué hacemos para incluir a un nuevo capítulo y luego hay una bronca porque un grupo no está a favor y por ese grupo ese capítulo no puede entrar. Un poquito más de formalidad no le vendría mal a Iberocop. Ahora, si estamos hablando de crear estatutos, una sede, etcétera, pues a lo mejor dentro de unos años no digo que no. Pero de momento empecemos por los primeros pequeños pasos. Un poquito de formalidad no estaría mal. Unas reglas comunes para todos que todos tengamos que seguir. Pues llamémosles las políticas de Iberocop, sin más. Sí, yo opino parecido a lo de María. Creo que esta, de todas maneras, es una decisión que tienen que tomar los capítulos que forman Iberocop. Mi sensación al respecto es que la fortaleza de Iberocop es mantenerse simple. Es decir, es una red muy flexible, eso es parte de su potencia. Avanzar en algún sentido de mayor institucionalización que implique un estatuto, una sede, etcétera, mientras no justifique efectivamente su valor en términos concretos, digamos, para qué servirá eso a cada uno de los capítulos, la verdad no solo no me parece necesario, sino que me parecería hasta contraproducente. Me parece que haría más rígido una estructura que su principal virtud es ser una red flexible y horizontal de pares. Pero bueno, es mi opinión nada más. Eso es un tema más de los capítulos miembros de Iberocop. Completando un poco la respuesta, creo que a lo que preguntó Santi, María decía que les interesaría ver un mayor protagonismo de Iberocop a nivel del movimiento. ¿Qué creen que sería esto o cómo creen que se podría lograr? ¿Qué es lo que no estamos haciendo y que podríamos hacer? Pues participar en las discusiones comunitarias que suceden en Meta. Básicamente cada semana hay una discusión distinta. Es cuestión de mantenerse al tanto de lo que va sucediendo, qué son los problemas que están sucediendo, que la comunidad considera importantes. Discutirlos entre Iberocop, ver qué es lo que se piensa, porque a veces da la sensación de que Iberocop está como un poquito al margen de lo que está sucediendo, como si no fuera un poco la cosa con ellos. Y estaría bien un poquito más de implicación porque Iberocop tiene la capacidad de aportar a lo que es el movimiento internacional y desde otro punto de vista. Solo para agregar lo de María, el problema es que si no, parecería ser que la comunidad está representada por los mismos 3 o 4 o 5 miembros que
hablan todo el tiempo acerca de todos los temas y que tienen opinión para todo. Y esto a veces no es la realidad. Bueno, quería consultar, ya que Galileo comentaba de la evaluación que había hecho Sugarner respecto al FDC. Quería preguntarle la visión de ustedes respecto al FDC, que lo comentaran específicamente las posibilidades que tienen a lo mejor otros capítulos. Argentina ya está participando, pero es probable que otros capítulos que están presentes acá, les gustaría saber cómo participar, si están en condiciones de hacerlo, y si no, ¿qué opciones tienen? Bueno, en ese mismo informe hay una opinión muy breve de los 2 miembros observadores del primer año. Yo soy uno de ellos. Respecto de la participación de nuevos capítulos en el FDC, yo lo que les recomendaría, primero, lo que les recomendaría además es que para toda la política de grants de la Fundación aprovechen la presencia de Asaf, que nos está acompañando durante todos estos días. Lo segundo es que no deberían pensar que participar en el FDC es un objetivo en sí mismo, porque no lo es. Depende del tipo de actividades, del tipo de planificación, de cómo esté constituido el capítulo. Quizás sea conveniente aplicar para el FDC o quizás no tenga sentido, digamos. Esto, ustedes saben que hay algunos requisitos para participar en el FDC, pero no se trata de cumplir esos requisitos como una escalera en un paso adelante más en un trámite, sino que realmente deberían aplicar al FDC en un momento del capítulo en el que han alcanzado una madurez institucional y organizativa como para pensar en planes anuales, de las características de las que se prevén para esa instancia de solicitud de fondos. Mientras tanto, el programa de grants sigue funcionando perfectamente, sigue tratando de mejorar todo el tiempo. Tiene menos restricciones en el sentido de que uno puede aplicar más de una vez al año, etcétera, etcétera, para distintas cuestiones puntuales. Para capítulos en formación probablemente, o capítulos pequeños, probablemente sea la mejor alternativa, la más flexible. En lo personal, me preguntabas de la evaluación del FDC. Yo estoy no satisfecho, es más, estoy impactado en la forma en que ha trabajado. Ustedes sepan que es un comité de voluntarios que tiene que evaluar propuestas muy complejas y hacer una recomendación al board para su financiamiento. He participado de las reuniones. Los voluntarios del FDC trabajan con una seriedad y con un compromiso enorme. Ha permitido incluso, esa seriedad nos ha permitido sortear sin mayores dificultades algunas decisiones complejas, como han sido eventualmente la no financiación directamente de algunos de los planes que se han presentado. Nos ha permitido sortear esa circunstancia porque los fundamentos eran absolutamente sólidos. Me parece que es un comité que, a pesar de su poca vida, lleva solamente un año, está demostrando el valor estratégico que tiene en el futuro para el movimiento en cuanto a la posibilidad de descentralizar y distribuir fondos de manera eficaz. Por supuesto, es un proceso que está permanentemente en proceso de revisión. En la medida que aprendamos cuáles son las actividades que logran mayor impacto en términos de alcanzar los objetivos que se proponen y cuáles tienen menos impacto, seguramente habrá recomendaciones más precisas acerca de qué tipo de planes anuales estamos esperando. Bueno, hay un equipo en la Fundación que está trabajando muy fuertemente en estos temas. Así que mi evaluación es altamente positiva. Me parece que la próxima etapa es concentrarse más en métricas y evaluación de impacto. Y en ese sentido, el FDC está aprendiendo todo el tiempo de sí mismo. Solo para añadir, si hay algún capítulo que esté considerando presentarse por primera vez al FDC, que consulten con Wikimedia Argentina, que ya han pasado por ese proceso y que les puede recomendar, que para eso tenemos Iberocop.
Bueno, quería preguntar su opinión sobre lo que está haciendo Kira con el Chapter Dialogue. ¿Se escucha? Su opinión sobre el Chapter Dialogue en el sentido de qué puede hacer Iberocop para contribuir a obviamente superar otra vez la WSA y tratar de generar una comunicación entre Iberocop y probablemente los capítulos europeos. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a mí me parece que la experiencia de Iberocop perfectamente podría replicarse en otras regiones y en otras culturas, digamos. Iberocop pretende ser una red que une capítulos que tienen un lazo geográfico y un background cultural e histórico común, lingüístico. Están habiendo algunos intentos en ese sentido. Los capítulos francófonos han estado tratando de organizarse en una organización llamada la FROG, Francophonie Organisation Group o algo así. Los capítulos norteamericanos, ustedes saben que en Estados Unidos los capítulos son por estado y ya tenemos ahora Wikifranca. Bueno, con esto de seguir con nombres de animales, los capítulos de Estados Unidos estaban armando una red que llamaba Walrus, que también es un acrónimo, no me pregunten de qué. Los capítulos asiáticos en algún momento también intentaron una iniciativa similar. Me parece que en el caso de Iberocop, la enorme ventaja que tiene es que reúne capítulos en una gran extensión geográfica, porque bueno, hay una base lingüística común. Español, portugués, italiano, más o menos podemos entendernos. Esto, por ejemplo, en los capítulos asiáticos no es tan sencillo, pero a mí me parece que puede ser un modelo a seguir de crear redes regionales de este tipo y eventualmente tener una coordinación entre las distintas redes. Esa me parecería a mí una posibilidad interesante. Pero bueno, hay que ver qué piensan los capítulos también. Hay capítulos que tienen una visión mucho más estructurada de esta cuestión y por eso, bueno, durante 2 años la WCA, su única actividad fue discutir sobre los estatutos. Digamos, 2 años discutiendo el artículo del artículo del artículo. A veces esto es un problema. Dentro de una semana se va a celebrar la reunión de capítulos de Europa Central. Pienso que el modelo de Iberocop de cooperación internacional se ha demostrado que puede funcionar. En cuanto al Chapters Dialogue, yo pienso que es una buena idea. Espero que obtenga unos datos interesantes que nos puedan servir a todos para opinar de una forma más razonada, porque a veces es verdad que opinamos imaginando, pensamos, pues es que los capítulos sirven para esto, o que los capítulos piensan esto, pero no nos faltan datos. En esta nueva etapa que estamos iniciando de que queremos métricas, queremos demostrar cosas, queremos hablar con datos, yo espero que el Chapters Dialogue aporte su granito de arena en esto. Una pregunta para María. Has comentado antes que te gustaría que Iberocop participara más en discusiones como en Meta. Cuando hablas de Iberocop, ¿hablas de miembros de Iberocop o alguien que hable por Iberocop? Me refiero a que las discusiones que está habiendo sobre, pongamos que de pronto sale la discusión en el movimiento sobre el tema X. Me gustaría que esa discusión se trasladara a Iberocop, porque yo entiendo que es difícil para la gente seguir conversaciones en inglés y a veces es complicado saber de qué se está hablando, pero si esta discusión se trasladara a Iberocop a los capítulos que lo componen, por supuesto, se jugara con las ideas, se debatieran los pros, los contras, etcétera, para que la gente tuviera una opinión formada. Luego, la gente individualmente, por supuesto, o en nombre de un capítulo o en nombre de Iberocop, podría ir a participar, porque lo que es ahora mismo, hay muy poca gente, ya no digo de Iberocop, ya digo de habla hispana, que participe en lo que es la conversación global. De todas maneras, digo, para completar, o ella en todo caso si no está de acuerdo me lo dirá, creo que nos estaba refiriendo a que Iberocop participe como Iberocop, sino que los miembros de Iberocop discutan los temas y eventualmente participen, aún teniendo posiciones distintas sobre temas puntuales, porque también perfectamente puede suceder. Digamos, hay temas de los más variopintos
que se discuten a nivel de nuestro movimiento global todo el tiempo. Exacto, exacto. Se trata de que en Iberocop se traten también temas un poco más meta, más globales, más de estrategia del movimiento. Bueno, es la pregunta un poco de Óscar y mía, junta. Y es más que pregunta, es pregunta reflexión, pero un poco por qué los socios de los capítulos de Iberocop, porque serían los miembros de Iberocop, son ellos, todos los socios, que algunos pueden ser de habla hispana, otros habla lusófona, italiana o otras lenguas, ¿por qué no participan tanto en Meta? Pueden haber varios motivos. Uno, porque sean discusiones que a lo mejor les parece que están muy lejos, con lo cual ahí sí que estaría el trabajo de a lo mejor de la gente que estamos más involucrados de trasladar estas discusiones, que es lo que estáis diciendo vosotros. Pero luego está también lo que siempre estamos diciendo, que para eso es que se creó esta iniciativa, que es la barrera idiomática. Porque, vale, uno puede seguir una conversación y la otra cosa ya meter a lo mejor en una discusión muy compleja, en determinadas ocasiones puede ser. Entonces, también pensamos, yo por lo menos, no sé si os comparte conmigo, que debería haber un esfuerzo también por parte, no solo de Iberocop, sino también desde la Fundación, de intentar salvar de alguna forma esas barreras idiomáticas. Puede ser que alguna persona en Kazajstán tenga la mejor idea del mundo y no pueda transmitirla porque no sabe inglés. Entonces, hay que intentar acercar estas ideas de gente, no solo de Iberocop, sino ahora ya en el movimiento en general, de que no tiene por qué... Claro, ahora lo que ocurre es que solo pueden participar en reuniones internacionales personas con un nivel de inglés, vamos a decir, aceptable. Pero puede ser que la persona mejor capacitada tenga un nivel bueno de francés, o de español, o de ruso, y no de inglés. Entonces, ¿cómo se podría facilitar ese acceso a los socios de Iberocop y en general de todo el movimiento, gente que no sean socios, sean gente voluntarios, a estas discusiones? Bueno, de hecho, se está animando a la gente a que participe en su idioma nativo. De hecho, yo no sé si habéis visto que en algunas conversaciones hay gente que contesta directamente en alemán. Entonces, el staff de la fundación busca a alguien para traducirlo y contestar a su vez en alemán, para mantener esa pequeña conversación en ese mismo idioma nativo. El problema, evidentemente, es que las personas puedan comprender lo que es la discusión original en sí. Y ahí es donde, por ejemplo, Iberocop está en una situación excelente para dar a entender todas las conversaciones que están sucediendo en español y en portugués y en italiano. Solo para tomar además lo que nos plantea Santiago. Sí, efectivamente, uno de los desafíos más complejos que tenemos, que está en la agenda además de trabajo nuestro y del staff de la fundación, es cómo garantizar o cómo ampliar la participación más allá de las barreras idiomáticas. No es un tema sencillo, porque bueno, también es cierto que hay cientos de idiomas, estamos viendo, también hemos tenido alguna discusión sobre considerar algunos idiomas de trabajo, que son los que pueden involucrar a la mayor cantidad de gente. Esta cuestión de considerar a Meta, como decía María, como realmente un ámbito multilingüe, también es una de ellas. Es un desafío, está en la agenda, digamos, es una preocupación constante. De todas maneras, nosotros también desde nuestro lado vamos a intentar transmitir al movimiento en la medida de lo posible. Por ejemplo, una cosa que hemos decidido es que los miembros del board van a escribir un post cada uno en el blog de Wikimedia sobre un tema general del movimiento que pueda interesar. Evidentemente, Patricia y yo vamos a escribirlo en español, que luego será traducido en otros idiomas, pero es otra manera de mostrar cercanía y mostrar que también podemos hacer cosas en otros idiomas. No solo los miembros del board, sino, digamos, una cosa interesante del blog es que tiene muchísimos artículos bilingües o algunos incluso trilingües, normalmente en el idioma original de quien escribe e inglés. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que se han ido tratando de mejorar para ser más inclusivos. Porque además es cierto, hay una barrera idiomática fuerte. Me parece que uno de los secretos por el que Iberocop e Iberocop funciona es que permite incluir sin necesidad de tener un nivel elevado de inglés. Digamos, todos los que están aquí, la mayoría habla muy bien inglés, pero estamos mucho más cómodos hablando en nuestros idiomas nativos. Me refería también,
digamos, yo sufro mucho el tema de la barrera idiomática. A mí me pone, al principio sobre todo, me ponía muy nervioso esto de tener discusiones muy complejas en el board, en un idioma que no es el mío. Por supuesto que uno se va acostumbrando, pero por suerte esto también, ahora en el board somos mucho más diversos. Creo que la mitad de los miembros del board, la mitad no, 4 por lo menos, no somos hablantes nativos de inglés. Lo que también obliga entre nosotros a tenernos un poco más de paciencia y a comprender entre todos que esto realmente es una barrera. Y en un movimiento que quiere ser global, que quiere ser completamente plural, este es uno de los temas centrales, sí. Yo creo que una cosa es clara, digo, en este momento no creo que la fundación tenga infraestructura suficiente como para poner traducción simultánea en todos los idiomas que entran en juego. Pero así como las Naciones Unidas lo tienen, yo no digo que creo que en un futuro se podría apuntar a tener traducción, por lo menos en los idiomas principales del proyecto, y que la participación en las discusiones no dependiera del conocimiento de un idioma en particular, ¿no? Sí, aunque como digo, a día de hoy, si quieres poner un mensaje en español, te contestan en español. El problema es que el resto de la comunidad que no sabe español. No quiero monopolizar, pero ya que la gente nos anima demasiado, pues aprovecho. Aquí somos representantes de, si no me equivoco, 10, 11 países, menos. O sea, al final, ¿cuántos? No os he contado, perdón. Pero como todos sabemos, hay bastantes países que podrían estar aquí si tuviesen un grupo en formación o un capítulo y no lo tienen. Sudamérica, Centroamérica y otros. Entonces, ¿cómo ve qué podría esperar la board de la Fundación de Iberocop para ayudar a estos? Realmente no hay ni grupos de usuarios interesados, porque vemos que los grupos que estaban formándose ya prácticamente ya están todos formados. Falta de nada, alguno que Olivia está, pues group, tal, bueno, todos los de miembros del LAFCOM lo saben mejor, pero luego hay muchos otros países, ya esa barrera, bueno, ese objetivo inicial de Iberocop de ayudar a formar los capítulos hispanohablantes, ahora parece que se ha quedado un poco estancada, porque no hay realmente un interés en ciertos países para formar esos capítulos. Entonces, deberíamos intentar forzar. La pregunta sería si deberíamos intentar nosotros no forzar, pero intentar entrar en esas comunidades de editores, porque sería el sitio más normal donde entrar, para ayudarles, aunque a ellos no hayan tenido aún esa inquietud de formar el capítulo, o simplemente deberíamos dejarlos que evolucione. Aquí lo que a mí me gustaría es contestar como AFCOM, pero ya no soy AFCOM. Vamos a ver, es casi imposible crear una organización, sea el modelo de afiliación el que sea, donde no hay comunidad. Y eso es algo que la AFCOM se fija mucho, si hay una comunidad ahí para probar un user group, para probar un capítulo, para probar una organización temática. Si no hay comunidad ahí, yo creo que nadie espera que Iberocop haga milagros y consiga a alguien de El Salvador que vive en Alemania, a otro que vive no sé dónde y a otro que... Hombre, la board nos va a decir lo que podéis o no podéis hacer. Eso es... Yo lo que os digo es que hay unos filtros del AFCOM que cualquier grupo tiene que pasar por ellos. Eso ya es decisión de Iberocop si desea seguir esa estrategia o no. Si conviene emplear energías en eso o no. Para agregar algo en mi calidad de AFCOM member, ya que María no puede, tenemos ahora mismo, de hecho, 2 solicitudes de grupos en Paraguay y en Ecuador que pretenden reconocimiento y que de hecho los hemos frenado porque hay gente que no pertenece a la comunidad. El tema de nuestra parte es siempre garantizarnos que haya un número importante de gente que venga de los proyectos Wikimedia o que tenga relación con los proyectos Wikimedia. Si nosotros le diéramos vía libre a toda la gente que quiere ponerse un capítulo, ya tendríamos en Dominicana, en Paraguay, en Ecuador, y bueno, el tema es que la marca tiene su atractivo y hay que ser muy cuidadosos también con a quién le estamos dando el permiso de usarla. En particular, además, el AFCON no se encarga de detectar grupos
digamos, cuando llegan al AFCON es que ya hay un grupo detrás. Yo insisto en lo que decía María, digamos, donde no hay comunidad local es muy difícil. Por supuesto, se puede partir de la relación que hay en los proyectos con editores entusiastas de los distintos países para tratar de estimularlos a que se organicen de alguna manera. Pero bueno, eso ya es un tema propio de Iberocop, no nuestro.